Bienvenidos. El argumento que tenemos esta noche para debatir posiblemente no lo hubiésemos hecho hace unos años. Sin embargo, 2017 se quedará como el año de los grandes incendios forestales. Hemos hablado de los de Galicia, hemos hablado de los de Portugal, también de sus víctimas, pero nos hemos olvidado de otros muchos. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el norte de California, y el 8 de octubre de este año fueron quemadas 85.083 hectáreas con un balance de 42 muertos. Pero en enero de este mismo año, en Chile, el balance fue de 587.000 hectáreas quemadas y 14 muertos, 14 heridos y 4.000 evacuados. Podríamos seguir con estas cifras que ha recopilado el Magazine de La Vanguardia y que nos dan idea de la importancia de los incendios. La pregunta es clara: ¿por qué se producen estos incendios? ¿Qué es lo que los origina? Bienvenidos a Millennium. El fuego destruye la vida de los montes, la vida de los animales, la economía de los lugares que calcina, y es una tragedia que se repite anualmente. Hablábamos hace unos momentos de un mapa que había publicado el Magazine de La Vanguardia, francamente interesante, en donde te das cuenta de la cantidad de fuegos que se producen simplemente en el área del Mediterráneo, en el sur de Europa, durante 3 días de octubre, que coinciden con los incendios de Galicia. Luego hablaremos de esta historia del fuego en el Mediterráneo, porque creo que es muy interesante, pero sobre todo también porque queremos hablar de todos los incendios del 2017, no únicamente en España, no únicamente en Galicia, no únicamente en el sur de Europa, sino también lo que se ha producido en Estados Unidos, en California y en Chile. Sobre todo vamos a ver si es evitable y qué es lo que habría que hacer para evitarlo. Dicen las autoridades medioambientales, los que realmente saben, que en España somos muy buenos extinguiendo incendios, pero no tan buenos haciendo prevención. Es muy fácil de decir, pero yo no sé si es fácil o difícil hacer esa prevención. Les presento a nuestros invitados de hoy. En primer lugar, el señor Xavier Vázquez Pumariño, biólogo, consultor ambiental, fundador y director de la consultora Habitac, especializado en ecología, ornitología, sostenibilidad territorial y planes de conservación de especies amenazadas. Él cree que en Galicia hay una industria del fuego. ¿En qué consiste esa industria del fuego de la que habla usted? Bueno, hablar de industria del fuego, es decir, puede sonar un poco fuerte, digamos, una manera dura de empezar, ¿no? Es decir, a debatir sobre el tema. Pero bueno, la realidad es que en los últimos 40 años, quizás en el último ya medio siglo, ¿no? Y de manera acelerada en las últimas 2 décadas, bueno, pues se ha invertido muchísimo en, digamos, todo tipo de equipos de extinción de incendios. Hay una economía asociada a esa extinción de incendios. Y el modelo, digamos, no se ha cambiado, es decir, no se ha variado, sino que se ha acelerado, ¿no? Con lo cual, al final, lo que hemos creado es una serie de personas, una serie de empresas que están alrededor de esa economía, ¿no? de esa situación, y que se ven, no voy a decir favorecidos, pero se ven sostenidos, digamos, por una situación actual, ¿no? Y eso es lo que podemos llamar o podemos denominar industria del fuego, aunque yo más bien soy partidario de llamarla industria o situación forestal, ¿no? Es decir, digamos que... Usted hace referencia a una noticia que fue publicada hace unas semanas sobre
precisamente las adjudicaciones a dedo a determinadas empresas que hacían el alquiler de los helicópteros, por ejemplo, y que son siempre los mismos. Bueno, Le pregunto, ¿eh? Sí, digamos que ese tipo de noticias lo que hacen es referencia a una pequeñísima parte, muy pequeña, de todo lo que es un conglomerado de situaciones económicas, por llamarlo de alguna manera, que efectivamente tienen que ver con que la situación se siga prolongando. Es decir, si de repente, por alguna razón, dejara de haber fuegos durante una serie de años, bueno, pues descubriríamos que hay muchas personas, muchas empresas, digamos que no tendrían un medio de vida tan claro como pueden tener ahora, ¿no? Sin que ellas, de ninguna manera, quiero culpabilizarlas a ellas, sino que simplemente son la consecuencia de una situación, ¿no? Y digamos que para que esa situación cambie, digamos, tenemos que cambiar precisamente el marco en el que nos estamos moviendo e incluso, diría, el marco en el cual estamos hablando alrededor de los fuegos. Gracias por el punto de partida, que me parece muy interesante. Paso a presentarles al señor David Rodríguez, bienvenido. Buenas noches. Él es bombero del ERICAM, Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid. Estuvo en misión especial en Galicia y Portugal para la extinción de los últimos incendios. Usted dice que lo primero que hay que hacer cuando hay un incendio es salir disparado. Algunas veces muere gente por quedarse a defender las propiedades. ¿Es así? Es importante que tengamos una conciencia social de lo que significa todos los incendios forestales y a nivel personal tener claro las medidas de prevención y de autoprotección. Quizás deberíamos de ahondar más las administraciones públicas en todo lo que son medidas preventivas, medidas de divulgación dirigidas hacia la población, que tengan conciencia del problema gravísimo que hay cerca de su casa, que realmente, si no ha habido medidas anteriores, no hay una organización profesional de bomberos que no son capaces de afrontar ese incendio, pues usted en su casa no va a poder hacer nada absolutamente si le queda. Con lo cual, si conoces la zona y ves un incendio que va a avanzar hacia donde tú vives, la mejor otra opción que tú tienes es coger y evacuar. Evacuar lo antes posible, coger tu propia vida, no coger nada más y salir corriendo de allí. ¿Corriendo en un coche, a pie? Deberíamos de tener, aquí entraremos luego en el debate de lo que es la interfaz urbano-forestal, debemos de tener muy claro en la urbanización donde vivimos, qué planes de evacuación tiene, cuáles son los viales y los accesos y por dónde tengo que evacuar, cómo tengo que hacerlo, cómo me van a alertar. Todo es una serie de medidas preventivas que deberíamos de tener muy claro en todas las urbanizaciones, en todos los núcleos urbanos que están dentro de zona forestal. Pero ¿eso ya se produce o no? Es decir, uno vive en una urbanización, en el monte, ¿sabe por dónde tiene que evacuar o no lo sabe? Si hay incendio, mala suerte. Ya la Ley de Montes del año 2003 ya hablaba de esto, de las urbanizaciones. Quizás la aplicación práctica ha ido bastante más lenta y ha costado llevarlo a la práctica. Muchas gracias. Invitada, Lourdes Hernández, ambientóloga. ¿Se puede decir ambientóloga? Sí, sí. ¿O nos lo hemos sacado del bolsillo? No se puede decir, está aceptado. Yo es lo que utilizo, sí, ambientóloga, sí. Ella es responsable de incendios forestales. Nunca sé muy bien cómo decirlo. ¿Cómo lo dicen ustedes? WWF. Es la práctica, España, sí. WWF España es autora de los informes anuales de la Organización para la Prevención de los Grandes Incendios. El último refleja cómo los fuegos afectan cada vez más a la población en nuestro país. En nuestro país, esa es la impresión que yo tengo, cada vez hay menos incendios, pero cada vez hay más víctimas mortales. Es un poco también lo que sucedió en Portugal, que cuando salió el balance de los muertos y sobre todo esas fotografías de los coches calcinados en mitad de la carretera, nos echábamos las manos a la cabeza y decíamos, pero ¿cómo es posible que les haya pillado el fuego? Es cierto, el análisis está referido fundamentalmente a España, pero encontramos muchísimos elementos comunes a lo largo de todo el globo.
Y la sensación a la que apuntabas, que cada vez hay menos incendios, es real. Si uno toma las estadísticas oficiales, vemos cómo el número de incendios se ha reducido en torno a un 25% en los últimos 20 años. Pero quizá la lectura que no hacemos tanto es que siguen habiendo de media unos 12.000 siniestros al año en España. Esto es una cifra absolutamente insostenible, porque de esos 12.000, con que se te escapen unos muy poquitos que los dispositivos de extinción no puedan abordar, bueno, pues ya son en torno a 25, 35 grandes incendios que suele haber cada año, que tiene unos impactos ambientales, sociales y económicos muy fuertes. Tradicionalmente uno asociaba un incendio forestal como un problema rural, un problema ambiental, pero lo que nos estamos encontrando es que realmente son emergencias civiles. Cada año hay un mayor número de evacuados, mayores daños materiales, y este año, bueno, pues lo hemos visto incluso con muertes civiles, que es algo que hacía mucho tiempo que en España no sucedía. Ustedes son los que dicen que somos buenos apagando incendios, pero no tan buenos haciendo la previsión de los mismos. Es cierto, porque de media el 90% de los incendios se apagan antes de que recorra una hectárea, por ejemplo. Son muy poquitos los grandes incendios o los incendios a los que los dispositivos de extinción no llegan. Sin embargo, lo que estamos viendo es que estos grandes incendios van a más. O sea, las estadísticas reflejan que el número de incendios total disminuye, la superficie total afectada también está disminuyendo, pero el número de grandes incendios forestales, aquellos que realmente suponen graves daños ambientales, graves daños sobre la población, esos van creciendo. Y esto es un clarísimo reflejo de que no somos capaces de reducir considerablemente esos 13.000 o 12.000 siniestros que se producen al año, y claramente de que el paisaje español es altísimamente vulnerable, que una vez que llega la chispa es facilísimo que se propague con una rapidez, una virulencia bueno, que no tiene precedentes. ¿Qué pasaría? En España se ha quemado en Galicia y en Asturias unas 35.000 hectáreas en los incendios del 13 de octubre. ¿Qué nos pasaría si se nos quemasen 85.000 hectáreas, como ha sucedido en California, o 587.000, como se quemaron el 15 de enero de este mismo año en Chile? Bueno, realmente estamos analizando lo que ha sucedido en 2017, pero si miramos la vista atrás, vemos que esto es un problema cíclico, que el año 2012 fue muy, muy malo, con 250.000 hectáreas ardidas en España, que viene a ser el doble de lo que ha ardido este año, con el año 2000 también muy malo, y si nos remontamos al año 1994, ardieron 450.000 hectáreas. Esto significa que no estamos tan alejados, si repasamos toda nuestra historia, de lo que ha sucedido en Portugal o de lo que ha sucedido en California. Y precisamente es esta la historia que nos recuerda que no estamos exentos de que vuelva a suceder, y que no sabemos cuándo va a ser, no sabemos si será el año que viene, dentro de 4 o 5 años, dentro de 10, pero sí que sabemos que si seguimos con esta tendencia pasará. Yo luego les aportaré una información que me dio hace muchos años un histórico de esta casa, que era José Antonio Maldonado, y discutiremos sobre ella. Pero antes quiero presentar a Jacob Petrus, licenciado en Geografía por la Universidad de Barcelona, especializado en climatología, es divulgador científico, director y presentador de ese programa tan valioso como es Aquí la Tierra, que se emite en la 1 de esta misma casa. ¿Usted cree que España va a sufrir un aumento de incendios motivados por los cambios climáticos? Hombre, es difícil decirlo, es difícil pronosticarlo, pero lo que sí tenemos claro es que al menos las condiciones meteorológicas y las climatológicas que ayudan a que esos incendios se propaguen, está claro que aumentan. Lo estamos viendo durante los últimos años, pero en este contexto de cambio climático en el que nos encontramos con situaciones meteorológicas acompañadas especialmente de temperaturas más altas y además de un clima
en el que nuestro país está dejando, desde luego, temperaturas más altas a lo largo de un año, e incluso a veces con cambios en el régimen de precipitación que ayudan a estos incendios, pues evidentemente el contexto parece que se dirige hacia esta situación. En buena parte de nuestro país lo que estamos viendo es que el clima se está acercando más al Mediterráneo que al Atlántico. Sabéis que en el Mediterráneo llueve muy mal, en el Mediterráneo la lluvia no sabe llover, llueve mucha cantidad en pocos días o incluso en unas pocas horas. A veces el récord de precipitación en 24 horas en España, 800 litros, que es lo que cae en Madrid en 2 años. Bueno, pues estas características propias del clima mediterráneo parece que cada vez ganan más terreno en nuestro país. Y si te fijas, 3 puntos de los que estamos hablando constantemente: España, California y Chile. 3 lugares que tienen clima mediterráneo. En los 3 se hace muy buen vino. Los 3 tienen clima mediterráneo y caracterizado por estas oscilaciones muy marcadas de precipitación que a la hora de hablar de incendios forestales, desde luego, no es nada bueno. ¿Se puede hacer algo todavía por revertir ese proceso de calentamiento? ¿O hay que apuntarse a las doctrinas del presidente Trump en el sentido de que es bueno, que no se puede hacer nada y que es mejor dejarlo? Desde luego, creo que todos sabemos que dejarlo no lo podemos dejar, que algo hay que hacer, siendo conscientes de que aunque parásemos a día de hoy las emisiones de dióxido de carbono, la inercia que tiene nuestro planeta en calentamiento seguiría adelante. Es decir, que hay que actuar cuanto antes y hay que tomar medidas cuanto antes y medidas importantes. Que sí, que los acuerdos favorecen, sí, pero son no vinculantes. Así que si en los próximos años hay países que no cumplen las limitaciones en emisiones de dióxido de carbono, que claramente parece muy probablemente son las causantes del cambio climático, pues no nos ayudará en exceso. Así que sí, Trump es el malo, nos ha venido muy bien. A veces también tener un malo al que castigamos y decimos lo malo que es. Todo. Pero hay que recordar que quizás los malos los tendremos que catalogar dentro de 20, 30, 40 años y ver si, por ejemplo, el Acuerdo de París lo han cumplido o no. Porque al menos hay un señor que ha dicho: yo me salgo porque no creo en esto. Los otros que sí se han adherido a ese acuerdo hay que cumplirlo, si no, esto no sirve para nada. Vamos a ver nuestro reportaje, que como siempre nos dejará 2 preguntas para que podamos iniciar lo que es realmente el debate. Es una de las escenas más desgarradoras que podemos contemplar. Las llamas devoran todo a su paso. Las cifras de este año son alarmantes. Solo en Galicia la superficie quemada impresiona. Más de 35.000 hectáreas, es decir, más que todo lo calcinado durante los años 2014, 2015 y 16 juntos. Hablamos de 350 kilómetros cuadrados, una superficie que es más de 2 veces la de la ciudad de Barcelona. Creo que es un problema que, lejos de ir a menos, va a ir a más. Cosas que hasta ahora veíamos que eran seguras, estamos cambiando nuestra manera de ver los elementos seguros, y ahora poblaciones que parecía que estaban totalmente seguras ante un incendio dejan de estarlo. 2017 ha sido uno de los peores años de la historia en cuanto a incendios forestales, no solo por el número de grandes incendios y por la superficie quemada, sino por el número de víctimas mortales. Solo en Portugal, en apenas 4 meses, las llamas se cobraron la vida de más de 100 personas. Nacional 236, Portugal, junio de 2017. Todo el que intentó huir por esta carretera murió. Y la gente a veces comete el error de querer salir huyendo, y cuando te metes en una carretera con el humo es un momento complicado. En octubre, el viento y las llamas de nuevo lo arrasan todo a su paso. El fuego deja 43 muertos más. Los incendios se vuelven prácticamente inextinguibles, como en este, al norte de California. Las llamas devoraron miles y miles de kilómetros. Calle tras calle no se ve más que ceniza y destrucción. 41 personas perdieron la vida.
estamos viendo en la televisión que esto está sucediendo en Portugal, en Chile, en Estados Unidos, pues bueno, parece como que nosotros somos totalmente, estamos vamos, al margen de este problema, y no es del todo cierto. Es decir, cualquier momento puede suceder algo así, nos puede afectar a nuestro pueblo, y es un problema importante. Un problema importante al que se suman la sequía y las altas temperaturas que no ayudan. Sin embargo, lo cierto es que la mayor parte de los incendios forestales son provocados. En torno al 95% está la mano del hombre detrás del origen de ese incendio. Hay algunos que son intencionados y otros que son accidentales o negligencias. ¿Qué podemos hacer para combatir los incendios cuando son intencionados y por qué 2017 ha sido el peor año de incendios forestales en Europa? Las preguntas están bien formuladas, no sé si las respuestas serán más complicadas o menos. A ver, vamos a empezar por el 2017, la segunda. ¿Por qué el 2017 ha sido el peor año de incendios forestales en Europa? ¿Hay algún argumento en concreto que pueda justificarlo? Al menos en cuanto al tiempo que hemos tenido durante los últimos meses, está claro que ha ayudado. Acabamos de cerrar un año hidrológico nefasto para nuestro país. Es un dato medio, 14% menos de precipitación, pero es un dato medio. Hay zonas de Galicia más afectada por los incendios en los que ha llovido la mitad de lo que acostumbra a caer, incluso en algunas zonas todavía menos. Y estamos afrontando un inicio de año hidrológico. Sabéis que se acaba con el mes de septiembre y empieza en octubre, es decir, funciona observando el ritmo de las precipitaciones. Bueno, pues en este mes y algo que llevamos de año hidrológico, pues hay zonas de Galicia en las que solo se ha recogido un 25% de la precipitación que acostumbra a caer. En una zona en la que llueve mucho, en la que la ausencia de precipitación todavía es más efectiva. Si a eso le añadimos que venimos de muchos meses con temperaturas por encima de lo que es normal, y luego una situación meteorológica que incluso los que nos dedicamos a esto nos escandalizó, como era el acercamiento de un huracán a nuestro país, como era Ofelia, algo que nos parecía extrañísimo que un huracán pudiese acercarse a nuestras latitudes. Ocurrió, Ofelia pasó paralelo a la costa de la península ibérica y propició una situación meteorológica muy favorecedora para la propagación de esos incendios forestales. Si no recuerdo mal, el día de los incendios de Vigo, en Estaca de Bares, a las 12 de la noche había 29 grados de temperatura, con menos de un 20% de humedad y rachas de viento superiores a los 90 kilómetros por hora. Es prácticamente imposible en nuestro país tener unas condiciones meteorológicas peores que las que tuvimos ese día en España. Sí, así es. Es decir, aparte de la sequía que estabas comentando de meses, ¿no? y de ese, digamos, de ese huracán, hay que tener en cuenta que vino en octubre. Es decir, que de alguna manera es como si el verano se hubiera prolongado pues 2 meses más allá de lo que nosotros hasta hace 2 días entendíamos que era verano, ¿no? Entonces, en ese sentido, también las campañas de extinción deben obviamente pensar que este tipo de fenómenos, con el cambio climático, pueden darse más a menudo y, por lo tanto, el tema de los incendios forestales ya no es una cuestión de verano o de hacer una campaña unos meses, sino que es una cosa que prácticamente posiblemente pueda suceder a partir de ahora o a partir de esta época, digamos, prácticamente en cualquier momento del año, ¿no? Y eso es realmente lo gordo, digamos, del futuro que se nos avecina, ¿no? De una manera un tanto simplista, nosotros siempre comentamos que el comportamiento de los incendios forestales, su comportamiento, su evolución, depende principalmente de 3 factores, ¿no? Lo que se llama la gran triada, por así decirlo. Una es la topografía, que bueno, más o menos siempre está inalterable, por así decirlo. Otra importante, la climatología, como bien ha dicho Jacob, que influye muchísimo en tanto en el inicio como en la propagación de los incendios. Y por otro lado tenemos también el combustible, ¿no? Tenemos una masa forestal que ha crecido muchísimo, una superficie muy amplia, con gran cantidad de combustible. Además hay continuidad, muchísima continuidad, que ha llegado, como antes comentabais, ha llegado a lo que es la interfaz urbano-forestal. Lo que antes eran campos de cultivo, campos ganaderos, ahora es masa forestal. Y además tenemos un combustible que está en disponibilidad de arder. Debido a este cambio climático, el contenido en humedad es muy bajo, con lo cual tanto el inicio como la propagación como la velocidad de ese incendio es muy superior a otros. Se nos está dando la circunstancia, por ejemplo, cuando llegamos a Portugal, sobre todo, y en Galicia, de que nos encontrábamos ante grandes incendios forestales
que tenían una gran cantidad de combustible, unas velocidades y unas intensidades muy fuertes, con el agravante de la interfaz humano-forestal y que excedían nuestra capacidad de extinción. Entonces, tenemos que tener muy claro que los incendios forestales son una catástrofe que tiene como consecuencia una serie de desastres humanos, medioambientales, económicos y sociales, y que además, en el caso de la península ibérica, es nuestra catástrofe, porque aquí afortunadamente tenemos un clima más o menos templado, benigno, mediterráneo, no tenemos volcanes, no tenemos graves terremotos, pero sin embargo sí que tenemos incendios forestales, y además cada vez son más recurrentes y cada vez exceden la capacidad nuestra de extinción. Debemos de ser muy conscientes de ellos. Mira, un ejemplo que me gustaría poneros es precisamente el ERICAM. Es un grupo que nació con clara vocación de intervención internacional, sobre todo en temas de terremotos y tal. Fuimos homologados por la ONU para poder intervenir internacionalmente. Pero, sin embargo, nuestras intervenciones, el doble, más que los terremotos, están siendo incendios forestales en la península ibérica. Entonces, nos debe hacer reflexionar sobre esta gran catástrofe que, como no tomamos medidas, nosotros los bomberos siempre decimos que para afrontar una problemática, un incendio, un siniestro, hay que dar un paso atrás, hay que observar, hay que analizar perfectamente qué es lo que está ahí ocurriendo. Y quizá a lo mejor es lo que nos falta. Seguimos con el mismo modelo. Quizás debemos de dar una marcha atrás, observar, volver a analizar todos los factores, todas las variables y pues casi que empezar de nuevo. Bueno, es que coincido plenamente con lo que han comentado Jacob, Xavier y David, pero creo que es necesario que hagamos también una reflexión en profundidad, porque quizá la sociedad o los responsables políticos pueden pensar, bueno, es que es el clima el que nos ha traído este año negro de incendios y bueno, pues efectivamente no podemos hacer nada porque quizá el año que viene vuelve a ser igual de catastrófico con fuertes vientos, altas temperaturas, sequías prolongadas, así que no podemos hacer nada por intervenir. Entonces, de cara a poder prever qué podemos hacer, es muy importante conocer las causas estructurales que nos llevan a decir si efectivamente el clima está jugando un factor muy importante en la propagación. Pero es que, ¿qué es lo que tenemos en el monte? Y en el monte lo que tenemos es un auténtico polvorín. Tenemos una altísima siniestralidad con fortísimos conflictos sociales que hacen que las tasas de intencionalidad sean muy grandes, con gente que continúa utilizando el fuego como herramienta de gestión para la regeneración de pastos, la quema de rastrojo, con la irresponsabilidad que eso supone estando el monte como está. Y lo que tenemos es un abandono rural, un abandono forestal también sin precedentes, con unas tasas de envejecimiento de la población, de despoblamiento en Galicia, en el norte de Portugal, que lo que hace es que realmente hayamos perdido ese paisaje en mosaico donde había cultivos entrelazados, donde las casas estaban protegidas con huertas, y lo que nos encontramos es un continuo forestal, como comentaba David, con altísimas, con un combustible muy, muy alto y disponible para arder, y es precisamente ahí donde tenemos que intervenir, en este abandono, en esta ausencia de gestión, en el caos territorial que hace que tengamos casas dispersas dentro del monte. Entonces, esto es lo que nos debería llevar a pensar que quizá es más complicado intervenir en el clima o en la orografía, pero hay otros muchísimos aspectos en donde sí que podemos hacer mucho. Ahora volveré a su argumento porque hay veces que se me hace un poco difícil entenderles. No porque lo que cuenten no sea fácil de entender, sino porque cuando hay mucha masa forestal, malo, cuando hay poca masa forestal, malo, y al final no sé muy bien cuál es el punto de equilibrio en todo lo que dicen ustedes. Pero antes les decía que me ha venido a la cabeza una reflexión que me hizo hace bastantes años el que fue jefe de meteorología de Televisión Española, José Antonio Maldonado. Él me decía, hablábamos de los incendios forestales, de la sequía y demás, y me decía, tienes que entender, hay cosas que se entienden mirando la historia. El fuego va unido a la historia del Mediterráneo desde la época de los romanos. Desde entonces hay unos años de sequía, unos años húmedos, pero sobre todo permanentemente se reproducen los incendios. ¿Esto es así? Sí, hay que decir que José Antonio, al que le enviamos un saludo, tiene toda la razón del mundo, porque las sequías en nuestro país siempre han existido.
Sabéis que hay la climatología histórica, intentamos saber cómo es el clima del pasado en nuestro país y las sequías siempre aparecen. Las sequías no tienen nada que ver con el cambio climático, siempre han existido y siempre las tendremos. ¿Y tienen que ver con el fuego? Asociado perfectamente, claro, es una consecuencia el fuego de las sequías, o al menos en un contexto de sequía ayuda muchísimo. Y eso que realmente llevamos, entre comillas, y que nadie se escandalice, pocos meses de sequía. No quiero recordar cómo desde el 92 al 95, cuando nos pasamos 3 años hablando de sequía, y de esto hace 20 años, es decir, nos toca una sequía. Y nos toca un periodo de sequía fuerte, eso lo sabemos. ¿Que es verdad que en el contexto de cambio climático las cosas empeoran? Claro que sí, con una sequía en la que encima llueve peor que antes, en la que tenemos temperaturas todavía más altas, es un contexto todavía que favorece más la propagación de incendios forestales. Claro, a mí me gustaría, quizás yo no soy el experto, pero sí me gustaría preguntar a los expertos, cuando hay condiciones meteorológicas que son muy favorecedoras para la propagación de incendios forestales, supongo que habrá una planificación en cuanto a que hay más helicópteros, más aviones, o hay más gente prevenida. Pero claro, cuando las condiciones del clima de un año o las condiciones meteorológicas de un año cambian mucho de uno para otro, ¿qué se hace? Incluso relacionándolo con la gestión del monte. Es decir, se cambian ahí las rutinas, se hace más limpieza del bosque en un año que sea lluvioso en primavera y no en otoño. Quiero decir, esas cosas que yo creo que son importantes porque hay que reaccionar según las condiciones meteorológicas, pero también hay que reaccionar según las condiciones climáticas. Y la duda que tengo es si somos capaces de reaccionar a esas condiciones climáticas. Sí, sobre el terreno sí que las medidas preventivas de limpieza del monte y tal se adecuan un poco a la climatología, a lo que más o menos se ha pronosticado, se hacen unas previsiones. Y luego, en cuanto a la extinción, también las épocas de peligro alto, de riesgo alto, tradicionalmente van pues, del 15 de junio al 30 de septiembre. Pero incluso los propios planes ya prevén que se modifiquen en función de la meteorología, sobre todo, que no vamos a encontrar ese año. De hecho, este año, en Comunidad de Madrid, se ha ampliado el plazo y los medios de extinción han estado activos hasta finales de octubre, prácticamente. Y muchos de ellos continúan estando activos, pero ahora realizando tareas de limpieza y un poco de prevención y de apoyo a la extinción. Claro, ahí... ¿Sí? ¿O nos lo creemos o no? ¿O solo pasa en la Comunidad de Madrid? No es que discrepe de lo que usted me ha dicho, pero también puede ser que en otras comunidades no suceda exactamente lo mismo, ¿no? Es el caso que yo conozco, ¿no? Sí que he notado mucha diferencia en el caso de Portugal, sobre todo, con el tema de limpieza de bosques, y antes lo comentábamos. El tema de encontrarnos bosques con especies como es el pino, como es el eucalipto. Allí teníamos una capa de materia vegetal de 20, 40 centímetros con restos de eucalipto, que es pues, como papel, arde como... Bueno, de ahí se saca la celulosa realmente, ¿no? Entonces nos dificultaba a nosotros muchísimo la extinción de esos incendios. Incluso estos grandes incendios provocan muchos focos secundarios, incluso a kilómetros de donde se está produciendo ese incendio principal. También teníamos muchos puntos calientes que se quedaban dentro de esa materia vegetal y que luego al día siguiente, según iba transcurriendo la jornada y según iban aumentando las temperaturas, pues empezaban otra vez a convertirse en otros incendios forestales. ¿Y en Galicia? Bueno, a ver, ahí David dijo una cosa muy interesante hace un momento, y es que había que dar un paso atrás y mirar qué estamos haciendo, ¿no? Yo ese paso atrás lo doy pensando si el modelo que tenemos es apagable. Y básicamente yo creo que nos debemos encaminar a eso, ¿no? Si tenemos algo que sea pagable, porque a lo mejor en determinadas circunstancias nos damos cuenta que hay cosas que no son apagables, que no podemos apagar, ¿no? Y esas circunstancias, por cuestiones bioclimatológicas, posiblemente vayan a peor, ¿no? Entonces eso nos lleva a pensar qué política forestal estamos desarrollando, quién la está desarrollando. Y más que la política forestal, yo diría la política territorial, ¿no? Porque muchas veces en el debate se habla, bueno, es que la política forestal es mala o es buena por esta razón, vale, pero también es importante pensar en la política agraria, en la política ganadera, en la ordenación territorial propia de cómo se distribuyen las poblaciones humanas dentro del territorio, de un territorio concreto, como un ayuntamiento, por ejemplo, y entonces todo eso nos lleva a un punto de reflexión sobre todo lo que estamos haciendo, ¿no? Y llegados a esa situación, es decir, yo lo que creo es que realmente lo que estamos construyendo son modelos no apagables, ¿no? Y tenemos que ir a reflexionar sobre eso más que sobre cuestiones específicas de prevención en un momento dado o de actuaciones concretas, ¿no?
Y yo creo que para superar incluso eso también hay que tener mucho cuidado con el lenguaje que estamos utilizando constantemente, ¿no? Por ejemplo, llamar bosques a cosas que no lo son, es decir, porque pinares o eucaliptales tienen efectivamente una apariencia de bosques, pero no dejan de ser cultivos forestales que benefician y que como tal cultivo, bueno, pues tiene unos propietarios o tiene unos destinatarios finales, ¿no? Y entonces yo creo que también hay que nos tiene que llevar todo esto a pensar más cosas de las que habitualmente estamos tratando, ¿no? Lo ha explicado muy bien, Xavier, el tema de la planificación territorial, porque cuando uno analiza qué partidas incluyen las administraciones como prevención, lo que nos encontramos es que lo que se está financiando bueno, pues son puntos de agua, son pistas para que los helicópteros puedan aterrizar, son apertura de cortafuegos, mantenimiento de los mismos, que pueden ser medidas que son importantes, pero que no dejan de ser de apoyo a la extinción. Entonces, la reflexión es que realmente, cuando preguntabais si las administraciones planifican en base a los años climatológicos, puede que hagan algún tratamiento selvícola además, pero es que la vuelta de tuerca y el cambio de enfoque tiene que ser tan grande. Tenemos que considerar acciones preventivas que ahora mismo ni siquiera se consideran como gestión territorial, que estamos muy lejos de vencer la batalla. Intuyo que la gestión de lo que decía Xavier implica un esfuerzo político importante. Político y cambiar puntos de vista, ¿no? Es decir, porque también decimos, bueno, son todo masas continuas de cultivos forestales, pero es que esos cultivos forestales están bien en terrenos comunales o bien en manos privadas, ¿no? Entonces, al final, también es cierto, es decir, es otro elemento más que hay que poner, creo yo, sobre la mesa, es quién está pagando toda esta fiesta. Es decir, se están utilizando unos medios de extinción que salen de las cuentas públicas, que son carísimos, se pierden vidas humanas, luego cuando ocurre el incendio, bueno, pues hay que dar o se dan subvenciones, bueno, incluso para viviendas, bueno, tienen efectos, pues en el caso de Galicia, sobre bancos marisqueros a posteriori, ¿no? Por el arrastre de cenizas, la contaminación por hidrocarburos. Entonces la pregunta es, ¿quién paga todo esto? Al final lo estamos pagando todos, ¿no? Entonces también es una cuestión de, no estaremos en realidad externalizando los costes de determinadas empresas o de determinado tipo de producción, en este caso forestal, ¿no? Entonces, si es así, yo creo que habría que reflexionar seriamente de qué es lo que estamos haciendo, es decir, por qué la sociedad está pagando en realidad este modelo, ¿no? Vamos a otra de las preguntas que nos ha dejado el vídeo sobre la mesa. ¿Qué podemos hacer para combatir los incendios cuando son intencionados? Bueno, lo primero combatirlos, como es lógico, pero cuando son intencionados, quizás es luego a nivel posterior que realmente haya una buena investigación, que se descubran las causas, los culpables. Hay que apoyar bastante el trabajo de los agentes forestales. Los agentes forestales normalmente son nuestra policía medioambiental y lo han pasado bastante mal, sufren bastantes ataques. Es muy importante su labor de control, de inspección y de investigación de incendios, que se debe potenciar bastante. Claro, ya entramos después de las causas, ¿no? Las causas, aparte de los incendiarios, hay otras muchas causas, que en esas sí que podemos también combatirlas, ¿no? Siempre se dice que el mejor incendio forestal es el que no se produce, pero siempre vamos a tener incendios forestales. Entonces debemos de investigar las causas, hacer una gestión forestal adecuada, sostenible, eficaz, pero debemos de aprender a convivir siempre con ellos, porque siempre van a seguir existiendo. Pero no es lo mismo un incendio de baja intensidad, unos incendios más o menos tolerables, que lo que nos está ocurriendo ya y lo que puede venir en un futuro. Que sean intencionados o no, pues bueno, pues hay que buscar lógicamente las causas, los culpables, pero bueno, es una parcela más de eso. Hay que ir al fondo, ¿no? A qué motivaciones sociales hay, ¿no? A esas prácticas ganaderas, prácticas agrícolas, un pequeño porcentaje de pirómanos, colillas, cultura en el uso del fuego. Entonces, ¿los incendiarios hay que descartar a los pirómanos del todo o no? ¿O los hay? A verlos, los hay. Lo que pasa es que realmente son un porcentaje relativamente pequeño
frente al grueso del intencionado. O sea, digamos que pirómano es aquel que tiene una enfermedad mental tipificada por los psicólogos. Entonces, realmente lo que se ve es que viene a ser menos del 10% de los intencionados. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es conocer por qué se está quemando el monte, porque si no conocemos cuáles son las causas que hay detrás, las motivaciones, muy difícilmente se va a poner solución. Y ahí, como decía David, lo fundamental es incrementar esfuerzos en conocer causas, motivaciones y en aplicar el Código Penal, el que se pongan sanciones adecuadas al tipo de delito que se establezca, para que, digamos, que no reine la actual impunidad entre quienes se están pensando en emprender un monte. Y por otro lado, las estadísticas nos dicen que hay también un porcentaje muy importante de negligencias, muy vinculadas a la utilización del fuego como herramienta de gestión. Entonces, para eso es clave trabajar con estos colectivos y trabajar otro tipo de alternativas para que no prendan, para regenerar pastos. Comentábamos antes, aproximadamente el 40% del total de los incendios intencionados no se conoce. ¿Por qué? ¿Cuáles son las cosas que han llevado a la persona a prender ese incendio? Es fundamental la labor de los agentes ambientales y vemos cómo hay en comunidades autónomas, como puede ser Asturias, en donde la labor de las personas que están llevando a cabo esta investigación, bueno, pues se está desactivando. Y esto es algo muy, muy grave, porque realmente da una idea de que la voluntad política no es frenar al incendiario, ¿no? Yo quizás debería decir que desde los medios de comunicación también tenemos nuestro papel. Para el pirómano no. Yo creo que ahí no podemos hacer gran cosa, pero sí es verdad que entre el gran público muchas veces queda la imagen de que los incendios forestales es porque un señor va con una mecha y le prende fuego al bosque, y lamentablemente los casos más repetidos son de negligencias. Para los que nos dedicamos a hacer previsión meteorológica, el día que anunciamos unas condiciones meteorológicas duras, de temperaturas altas, de humedad relativa muy baja, de viento fuerte, luego coger el coche e irte a las afueras de Madrid y ver que están haciendo quema de rastrojos, te remueve. Dices, aquí algo está fallando. E incluso muchas veces será una quema de rastrojos sin permiso cuando tendrían que haber pedido permiso. O ves cosechadoras que podrían tomar determinadas medidas de prevención y no las hacen, no las toman. ¿Y ahí qué es lo que falla? ¿Es una cuestión educacional? ¿Es una cuestión de comunicación de esos pronósticos meteorológicos? ¿Es una cuestión de que a lo mejor los mapas de riesgo de incendio forestal nosotros en los medios de comunicación debemos enseñarlos más para que todo el mundo sea consciente? Quizás es ese paso atrás que comentabas, David, de intentar entender por qué se han generado esos incendios y trasladarlo al gran público. Quizás desde los medios de comunicación tenemos que ir recordando incendios forestales, o al menos los grandes incendios forestales que lamentablemente hemos tenido en nuestro país, y quizás hay que recordar las causas que las generaron, y vamos a ver si así podemos concienciar todavía un poco más. No me parece fácil, lo digo porque en muchas ocasiones cuando hablas de los incendios forestales, por parte de los ciudadanos piensan que hay causas escondidas. Eso seguro que beneficia a alguien y los gobiernos locales miran hacia otro lado, ¿no? Llama la atención, por ejemplo, luego que en determinadas comunidades la situación es una y determinada, cosa que no sucede en otros sitios. ¿Por qué en Galicia hay más incendios que en Andalucía, por poner un ejemplo? O ¿por qué en la Sierra de Madrid prácticamente no hay incendios? Ahora usted me puede decir que sí los hay, pero aparentemente no son incendios enormes y demás. Y luego porque el continuo, yo creo que aquí nos hemos acostumbrado, hemos visto que lo que nos gusta es un bosque continuado para poder disfrutarlo, y las casas se quedan dentro del bosque y luego sucede lo que sucede. Vamos a ver otro vídeo, porque yo creo que aparte de hablar del fuego, habría que hablar también cómo recuperamos todas esas extensiones una vez se ha producido el fuego.
Violeta está casi ciega y apenas puede respirar. Tiene quemaduras en los ojos, el hocico y buena parte del cuerpo. El fuego entró de lleno en este picadero de Pontecaldelas, Pontevedra. Los dueños sufrieron para rescatar a más de 100 caballos en la noche del domingo, pero Violeta, Dulcinea y Nala escaparon. Nos encontramos el lunes a las 3 de la tarde, en el monte, las 3 juntas y quemadas, como veis, a 4 kilómetros de aquí, al lado de un recipiente de agua. Todo alrededor quemado. Quizá eso fue lo que la salvó de una muerte segura. Los veterinarios creen que la mayoría de las reses que vivían libremente en estos montes aparecerán muertas y desaconsejan las batidas para recuperar a las que hayan sobrevivido. Que van a ser ellos mismos cuando no tengan abasto de comida los que van a empezar a desplazarse y bajar a los núcleos cercanos. Los incendios también han arrasado los montes y pastos con los que se alimentan las 3.000 vacas que viven en Cervantes, en la Sierra Lucense de Osancares. Ahora nos queda donde levarlas todo invierno. Abel ha metido en el establo a sus 20 vacas rubias que antes pastaban sueltas. Tendrá que comprar forraje y pienso. Prados pro ano van estar a máis quedaron moi afectados. Estaban xa moi secos e isto por uns anos moi difícil. Pide que el gobierno gallego establezca una moratoria o excepción para la prohibición de pastorear en terrenos quemados durante 2 años. Hay una pregunta casi tópica utilizando el título de una película. ¿Cuál es el paisaje después de una batalla cuando hay un incendio forestal? Bueno, pues tendemos a pensar que el drama termina una vez que se apagan las llamas, ¿no? Este es un poco el mensaje que le llega a la sociedad y muchas veces incluso los medios de comunicación, después de estar días y días contando sobre la evolución de la extinción, una vez que se ha apagado ya no se vuelve a hablar más de aquel lugar. Pero nosotros siempre decimos que es precisamente entonces cuando llegan muchas de las consecuencias más graves, consecuencias ambientales, impactos muy graves sobre el suelo y, por supuesto, tiene unas consecuencias económicas muy grandes. Hicimos un análisis de cuánto costaban al año los incendios forestales, internalizando todo, tanto el gasto en extinción como el poco gasto que se hace en prevención, las rentas perdidas de ganaderos o propietarios forestales y las externalidades, que esto es algo que nunca se incluyen en las valoraciones económicas, es decir, aunque no están reconocidos económicamente, los bosques ofrecen unos servicios a la sociedad en concepto de depuración de las aguas, de depuración del aire que respiramos. Si internalizamos todo esto, nos salió un coste de más de 2.000 millones de euros al año y nos parecía que nos estábamos quedando incluso cortos, teniendo en cuenta que 1.000 euros al año a nivel nacional se van a extinción. Entonces, aunque solamente sea por este desembolso en las arcas públicas, creemos que las administraciones deberían admitir de forma muy urgente que toda inversión en prevención no es un gasto, sino que es una inversión a futuro. Y nos hemos dejado una cosa que a mí me parece, igual que a ustedes, importante, que es las vidas humanas. ¿Qué sucede cuando un bombero, una familia, pierde, un cuerpo de bomberos pierde a unos miembros en unos incendios a los que ha tenido que ir a apagar profesionalmente? Como he comentado al principio, es un desastre humano. La consecuencia del incendio forestal son desastres. Es un desastre humano que afecta no solo a los colectivos de extinción, sino a todos los ciudadanos, con unos costes sociales y económicos muy elevados, que, como muy bien decía Lourdes, la primera acción que debemos de acometer siempre es prevención. Lo más importante siempre es la prevención. Después, a lo mejor podemos pensar en la prevención. Y, por último, seguir con la prevención. Es fundamental. Tener esa mentalidad. El incluso, una vez que se ha producido ya el incendio, el aprender de la lección y volver a empezar, pero volver a empezar analizándolo otra vez, todo lo que ha ocurrido y tomando medidas y siendo conscientes de que eso hay que volver a evitarlo. ¿Por qué siempre estamos obsesionados por convertir el bosque en bosque lo que es un monte? Es una buena pregunta, es una pregunta muy buena. Si nos ceñimos a España y Portugal, digamos que hay, pues hay unas políticas que se llevan ya pues prácticamente desde principios del siglo XX de pretender pues efectivamente esos paisajes abiertos ibéricos, ¿no?
matorral o de pastos muy rústicos, ¿no? De ponerlos y asimilarlos a países que pensábamos que son más avanzados que nosotros, pero que, claro, tienen unas condiciones bioclimatológicas muy diferentes, ¿no? Es decir, pensamos en países del centro de Europa, países nórdicos, pues todo lleno de árboles, ¿no? Y bueno, es muy curioso pensar, ¿no? Es decir, si pensamos el asunto desde otro punto de vista, que justamente, es decir, cuando más superficie forestal hay, no solamente en España, sino en toda la península ibérica, es justamente cuando determinadas especies, animales y vegetales ligadas a bosques naturales, están en peores condiciones de conservación, ¿no? Entonces esto nos debería hacer reflexionar sobre el tema, ¿no? Y luego aún encima también vemos como animales y plantas, que es biodiversidad en definitiva, ligados a espacios abiertos, son los que tienen más problemas de conservación, o algunos de los que tienen más problemas de conservación precisamente en España, ¿no? La pregunta en sí no es banal en absoluto, porque a lo mejor justamente ese modelo de tener todas esas masas continuas, ¿no? de superficie forestal, bien sea de bosques, bien sea de cultivos, a lo mejor simplemente no nos las podemos permitir, ¿no? Y nosotros hemos estado a lo mejor un siglo pensando que sí que nos las podíamos permitir, ¿no? Y eso es una reflexión que yo creo que hay todavía encima de la mesa y que nos tenemos que hacer. ¿Afecta al clima los incendios? Es una buena pregunta. Al menos no hay... Estamos con buenas preguntas. Sí, es que es verdad. Final... Y además habría que ver en la evolución de los últimos años, en el tipo de incendios que tenemos en España, si también esa influencia sobre el clima ha cambiado. En cualquier caso, creo que hay otros elementos que influyen muchísimo más en el clima, y sobre todo lo que puede influir en el clima son las condiciones a posteriori, después de un incendio, qué nos queda en el terreno y cómo nos puede afectar al clima. Por lo tanto, creo que quizás es primero, si el huevo o la gallina, primero es el clima, luego será la meteorología y luego vendrán los incendios. Pero creo que en este caso, al menos que no estuviésemos hablando de incendios de larguísima duración, que no es el caso de nuestro país, sí puede ser de otras zonas. Yo creo que en España la influencia... ¿Los de California son de larga duración? En este caso hemos hablado durante días, o incluso los de Chile, debido a esta facilidad o no para poderlos extinguir. España es un país desarrollado en el que tenemos muchísima más facilidad para extinguirlos, y en otros países como Australia, por ejemplo, también con unas características en su terreno que dificulta que se puedan apagar. Pero al menos que yo recuerde, al menos estudios en los que haya un impacto directo de los incendios en el clima, no lo hay tanto. Si yo le pregunto a usted si los planes de reforestación son buenos, ¿usted qué me contesta? Pues voy a ser ambigua, porque digamos que no es el plan de reforestación en sí, es qué contiene ese plan de reforestación, en qué momento. O sea, muchas veces la sociedad, y esto, o quizá los propios políticos después del incendio, lo primero que han hecho ha sido llevar miles de plantones para que la sociedad viera que, bueno, pues que había movimiento, que después del incendio se hacen cosas. Pero la realidad, y esto está avalado por muchos estudios científicos, no lo decimos nosotros, es que después de un incendio lo primero que hay que hacer es proteger el suelo. Lo primero que se suele hacer de forma muy rápida es proceder a sacar la madera, se planta muy rápido, y no, lo primero que tenemos que hacer es un análisis, evaluar qué es lo que nos ha dejado el incendio, evaluar la capacidad de regeneración de esa zona y ver si la regeneración natural va a funcionar, de qué manera va a funcionar. En caso de que funcione, apoyarla para que dentro de unos años no volvamos a tener esas altísimas cargas de combustible, y en caso de que sea necesario plantar en alguna zona con algo muy planificado, pues se podrá hacer. Pero nosotros también siempre decimos que lo que hagamos hoy va a influir enormemente en los incendios que vayamos a tener dentro de 20 años. Entonces no cometamos el error de volver a reproducir los mismos paisajes que estamos viendo, que se queman y que, como decía Xavier, son inapagables. Entonces replanteémonos muy bien qué hacer después de los incendios y no vayamos a la receta fácil de saco madera y planto. Les voy a hacer una pregunta común a los cuatro y yo creo que eso nos permitirá sacar alguna conclusión más. Les quiero preguntar que me digan ustedes cuál es un bosque que reúne toda una serie de requisitos como los que hemos hablado, y cuáles son los que no deberían repetirse. Me es igual en cualquier comunidad de España, en cualquier región, o si quieren incluso fuera de España.
Bueno, ahí hay que hacer una consideración, y es que la península ibérica precisamente tiene unas condiciones bioclimatológicas muy diferentes entre los distintos puntos, ¿no? Por la posición geográfica que tiene y precisamente por los climas tan diversos que tiene, la orografía y la topografía tan diferente que hay, ¿no? Incluso la geología del país, ¿no? Por lo tanto, hacer una generalización es difícil, ¿no? Deme 2 nombres y así se lo puedo pedir también a sus compañeros. ¿2 nombres de qué? 2 nombres de 2 regiones o bosques que merezcan la pena o que sean criticables. Criticables, bueno, pues en Portugal prácticamente en el tercio norte, es decir, todo es criticable. En Galicia podríamos decir que el 70% de las superficies forestales son criticables, y si nos vamos ya, digamos, de la región noroeste a otras áreas, por ejemplo, el incendio que hubo este año en Doñana, se produjo, bueno, pues en un sitio que tiene un interés ecológico indudable, pero precisamente no es un bosque natural, faltan muchas especies y digamos que sobraban otras, ¿no? Pero no me ha dicho el que le gusta. A mí el que más me gusta, bueno, yo como soy de allí, pues uno de los que más me gustan son determinados bosques, precisamente en la Sierra de Ancares. Muy bien, bien, lo hemos conseguido. Bueno, pues yo desde lo que es el punto de vista de la extinción, pues lógicamente especies con un alto contenido en humedad, como pueden ser abedules, robles, castaños. Entonces hay que tener en cuenta que un incendio forestal invierte gran parte de su energía en la evaporación de los combustibles para poder continuar ardiendo. Entonces, lógicamente, no es lo mismo una especie pirófita, como comentábamos antes, como pues el pino o el eucalipto, que una especie más autóctona de la zona, que además tenga un alto contenido de humedad y sea sostenible con su entorno. Nombres. Me llamó mucho la atención también Portugal, el cultivo de abedul y de pino, y en cuanto a un sitio mejor, tampoco sabría comentarle. Pequeños castañares que conozco de la zona de Gredor, del Valle del Tietar, por ejemplo. Van saliendo. Yo me mojaré también dando nombres, pero quiero volver a insistir en que no debemos demonizar las especies de por sí. O sea, no diremos no diré que no a los pinares, no a los eucaliptales, porque consumimos sus productos, pero efectivamente tenemos que tener muy claro dónde los vamos a tener y cómo los vamos a gestionar, porque esta es la clave. Estamos viendo cómo eucaliptales de País Vasco, de otras regiones, bueno, arden menos. Tampoco voy a decir que sean la perfección en cuanto a su gestión, pero digamos que esto es una clave bastante importante en cuanto a por qué arden y por qué no arden. Tenemos que tener muy claro dónde los vamos a tener. En cuanto a bosques que me gustan, pero que, como bien decía Xavier, no vale extrapolarlos a todo el territorio, no podemos meter a Redes o a Muñellos, que me quedaría con ellos muy de largo, pero no los podemos llevar al Valle del Guadalquivir, donde lo que tenemos que defender o apostar es por una dehesa, pues en buen estado de conservación. Gracias. Jacob. Difícil responder. Yo me voy a quedar, y no voy a hablar tanto de especies, sino que me gustarían esos bosques en los que veo actuaciones en función, y vuelvo a mi tema, que es el que me toca, en función a las condiciones meteorológicas que hemos tenido, no solo durante ese día, sino durante los últimos meses. Me gusta ver que si en primavera ha llovido con ganas y lo que tenemos es combustible fino muy abundante, sabéis que esta vegetación que interacciona rápidamente con las condiciones meteorológicas, si las condiciones son muy secas, ese combustible fino está muy seco, pues me gusta ver que una administración trate un bosque e intente eliminar ese combustible fino en función de las características meteorológicas que hemos tenido en primavera. Yo no soy el experto, pero me gusta, viviendo en Madrid, ver que espacios, bosques, no sé si llamarle a la casa de campo un bosque, pero un lugar donde hay una relación muy directa entre vegetación y seres humanos, urbanismo, lo que veo son pastores en los que limpian el sotobosque. A mí me gusta, no sé si será la opción más correcta, pero me gusta ver que al final la sociedad se implica y que incluso la gente que visite la casa de campo pues lo haga de una forma no peligrosa, ¿no? Para un espacio de tanto valor cercano a una ciudad como Madrid. Me gusta eso.
También me gustan los hayedos. Hay un bosque más bonito que un hayedo. Me quedo con los hayedos que tenemos en nuestro país, que son pequeñas joyas, como puede ser el hayedo de Mantejo en la Comunidad de Madrid, como es la selva de Irati y la falla de Jordán. Pues son bosques que no son tan propios de nuestro país y que creo que todavía deberíamos proteger más en este tema que nos toca. Pueden ustedes también pensar cuáles son sus favoritos y cuáles son sus más criticados. Hoy hemos hablado de incendios forestales, de clima, de cambio climático, de medio ambiente y lo dejamos aquí. Gracias a los 4 por estar y gracias a ustedes por seguirnos. Hasta la semana que viene.